Bienvenidos a Conversaciones en la Sala. Un espacio entre hermanas, amigos e historias reales para volver a creer en la gente. Somos Diana del Pi y Julia Andrea. Hola, hola. Hoy en la sala estoy con mi queridísima hermana Diana del Pi. Por supuesto, cuando uno empieza a invitar gente a su casa, pues hay que empezar por la casa. Así que en esta oportunidad hemos decidido compartirnos con ustedes y en especial con Diana del Pi en este episodio. Entonces, hola hermana mía, te doy la bienvenida a nuestra sala feliz. Hermana de mi corazón, sí, aquí me siento una vez más a compartir contigo y a charlar como lo venimos haciendo desde que yo empecé a hablar y desde que su merced empezó a hablar un poquito más tarde, pero empezó a hablar también y desde entonces no se calla, pero bueno, aquí estamos. Me hiciste recordar que en alguna oportunidad leí sobre las hermanas, ¿no? Entonces, eh, comentaban la importancia que tiene la hermana en la vida de un ser humano porque puede ser en su totalidad, ¿no? Porque la ha conocido desde siempre, siempre ha estado ahí, entonces esa persona puede ir a donde su hermana a contarle lo que le está sucediendo, a pedirle consejos, a ver cómo estás. Bueno, es como la expresión infinita del ser, en donde está un lugar seguro para esa otra persona que tenga una hermana, así que me siento muy afortunada de tenerte como hermana mayor. Y siendo la hermana mayor, pues eres la primera en pasar por las cómodas sillas de nuestra sala. Ok, ok, ok. Yo también feliz, valga la cuña de tenerte como hermana. Ha sido uno de los grandes regalos de mis papás conmigo y obviamente de Dios, pero también siento que al lado tuyo pues soy un muy buen equipo y, y bueno, como a mí me gusta el ciclismo, su merced a veces también se convierte en esas personas, en ese gregario que necesito para seguir adelante. Muchas, muchas gracias. Bueno, ya estamos hablando aquí como de cosas que recordamos, pero me quiero ir un poquito a los inicios de esta existencia y es, no sé si recuerdas algo específico de cuando éramos niñas en casa. Bueno, pues yo me acuerdo mucho de algo típico, era que su merced no comía. Y eso para mí era, Dios santo, porque mi hermana no come y entonces mi mamá te hacía un montón de cosas deliciosas y yo comía al lado tuyo. Entonces recuerdo que, me acuerdo mucho, hermana, yo estaba comiendo contigo en el almuerzo una sopa y por primera vez a mí no me gustó la sopa y yo te la fui pasando y yo te decía, ¿tú me ayudas con una cucharadita? Y tú, sí, sí, sí. Y yo terminé pasándote toda la sopa. Cuando mi mamá llega, ay, usted le pasa toda la sopa a la niña. Y recuerdo tanto tu carita como de, yo no puedo tomar todo esto. Pero recuerdo que eras así como que, si usted es mi hermana mayor, yo hago caso a lo que usted diga. Es el recuerdo que tengo de la nobleza que tenías en ese momento y me acuerdo que me mirabas con esos ojos de, en ti confío, hermana, eres mi ejemplo. Entonces, tengo grabada esa mirada, hermana. Ay, qué bonito. Yo tengo un leve recuerdo acerca de la sopa, Ujú. no tal como lo contaste, pero sí las fotos tienen la capacidad de contarnos esas historias. Y tenemos una foto en donde estamos en la mesa del comedor con ese plato de sopa y esos Sí, sofás color marrón, café, como marrón café, sí. café, Mm. como de terciopelo, así de la época, Sí, totalmente de la época. curvas para que la sala fuera amplia, porque las niñas no se podían pegar con nada, había que tener cubiertos los riesgos para que en esa sala no se fueran a pegar. Entonces, los que nos están escuchando ya pueden hacer algunas cuentas de más o menos qué edad tenemos actualmente por aquello del sofá y del terciopelo en el sofá. Bueno, pero estamos bien mantenidas. Así es. Y hablando de recuerdos, tú aquí me vas a contar uno que es muy propio tuyo, porque yo sí no tengo idea de eso y tampoco tengo como la experiencia de ese suceso. Y es cuando mis papás te contaron que ibas a tener una hermana o un hermano. ¿Tienes noción de ese instante
o lo tienes allá como que guardado, archivado, pues? Pues fíjate, hermana, que esa es una pregunta que creo que es como la tercera vez que me la hago y no lo tengo tan claro. Yo recuerdo que tú llegaste al- a la casa, que fuimos con mis papás en el carro, que yo decía, respire, mamá, respire. Yo sabía que algo iba a pasar, pero mi memoria no me alcanza a tener claridad sobre qué era lo que iba a venir. Sí, yo recuerdo estar en el carro yendo al hospital. Obviamente después yo me fui con alguien, no recuerdo con quién, pero, pero después sí recuerdo, mi siguiente recuerdo es verte ya en la cuna, verte en la casa, ya tener que escucharte, pero que yo tenga así tan claro cuando me dijeron va a tener una hermana, no, no lo tengo, hermanita mía, no lo recuerdo. Bueno, invitaremos a mi mamá, porque mi papá Claro, no se presta para esto, pero a mi mamá de pronto sí nos puede dar una actualizadita sobre ese instante. Sin embargo, acabas de mencionar que tienes ese recuerdo de verme en la cuna. así es. Entonces, ¿qué sentiste cuando me viste en la cuna? No, pues es que eras una muñeca, para mí era alguien con quien jugar en ese momento, ¿no? Pero también tengo que admitir que ya con el paso de los años, cuando lo reviso, pues sí sentí muchos celos. Claro, te cuidaban muchísimo y pues yo era la hija mayor, la segunda, la segunda de las primas, pero era la primera de una hija mujer por parte de los Home y pues la primera nieta por parte de los Becerra. Entonces era como, ay, llegó esta otra chiquita y mi mamá, pues ya tener a dos era distinto a solo tener a una y su merced casi no dormía. Entonces, a mí me encantaba meterme en tu cuna porque yo lo veía como algo que escalar, porque tu cuna era especial, era una cama grande que tenía esas barandas, pero era chévere. Y yo decía, ay, yo me quiero meter ahí. Y mi mamá me regañaba porque yo le despertaba a la niña y usted lloraba, Dios mío. Entonces, sí, mi mamá le daba mal genio. Y yo, ay, no, ella la quiere más. Yo recuerdo, pues ya luego de revisarlo un poco más de manera interna, que eso fue lo que sentí, pero de todas maneras, para mí eras un juego, ¿no? Era tenerte ahí. Y era también una bendición porque a mí me encantaba que nos visitaran. Y el que hubiera una nueva persona chiquita en la casa, el que mi mamá estuviera en esas condiciones, hacía que mi tita, que es pues la abuelita de mi mami, fuera a vernos. Entonces eso para mí era genial porque compartir con la tita, mi mamá era una persona que se sentía muy acompañada por ella y pues es que es claro, ¿no? La mamá en nuestro linaje ha sido un soporte. Entonces ella le brindaba como esa tranquilidad, esa alegría y mi tita estaba conmigo mientras mi mamá estaba contigo. Yo creo que nuestros papás, entre esa inconsciencia o conciencia, em, supieron cómo manejar esa, esos celos que se pudieran haber presentado en ese momento, porque yo recuerdo que compartimos habitación hasta muy avanzada edad y me acuerdo que teníamos unos lindos cuadros de payasos Ujú, que a mí no me gustaban. Sí, es cada una verdad. tenía su payaso y teníamos estas camas que eran, esas camas sí tocaba armarlas, ¿no? Era Ajá, como un Lego, ¿no? De barandas, rojas ellas, con tuerquitas doradas, eran camas iguales y cada una tenía un payaso al frente o en la cabecera. Mm, en la cabecera. Y a mí no me gustaban esos payasos, me daban mucho miedo, debo confesarlo, pero como yo estaba con mi hermana mayor, entonces decía, pues los payasos no nos pueden hacer nada, porque además se apagaba la luz y como que ellos que eran payasos que tenían una sonrisa gigante y como que su sonrisa alumbraba en la noche, yo decía, ¿esto qué es? ¿No? Hoy en día pues ya superé lo de los payasos, pero traigo a la memoria esa imagen de la decoración de la habitación. ¿sí Creo que a ves? mis papás les gustaban los payasos. En cambio, a mí no me producía ningún tipo de nervio. Simplemente yo estaba en mi habitación y ya, porque como, pues yo al contrario estaba acompañada. Entonces, pues digamos que nunca sentí el miedo por los payasos. Y bueno, ¿cómo percibes? Ya empezamos un poquito a hablar sobre
sobre el compartir una habitación juntas, ya cuando éramos más, teníamos más añitos, ¿cierto? Yo creo que eso fue como hasta los 15 años tuyos, en donde de pronto ya dijiste, me quiero independizar, estoy entrando, en ese momento la adolescencia empezaba como a los 15, hoy en día empieza como a los 9, Ujú. pero en esa época empezaba a los 15 y tú ya quisiste tener pues tu propio espacio, ¿no? Y entonces ya deja de ser tan chévere como tener a la hermanita menor ahí 100% pegada. ¿Y cómo fue esa transición para ti de ese momento de la vida, ¿no? Para mí era como, yo quiero hacer lo que está haciendo mi hermana y entonces si ella estaba hablando por teléfono, le desenchufaba el teléfono, porque eran teléfonos, esa época habían teléfonos que se enchufaban a la pared. Y tenías amigos y yo no tenía amigos porque de una u otra manera parte de mi personalidad no ha sido la más sociable, pero lo he conseguido con el tiempo. Pero en esa época, pues a mí yo quería tener los amigos que tú querías tener, yo quería ir al parque, ¿no? O sea, esa era la, las ganas de la hermanita menor, pero seguramente no eran las mismas de la hermana mayor. Sí, en esa etapa, pues yo tengo que admitir que hoy en día te quiero y te adoro, pero en esa época no te quería ni tan cerquita ni te adoraba tanto. Entonces era complicado porque, claro, yo quería estar ya en otra faceta, no tener que compartir el closet. O sea, estaba bien que tuviéramos que compartir el baño, pero ya ahora también la habitación era un poquito incómodo, ¿no? Pero mis papás fueron como muy reactivos, perdón, no reactivos, mis papás respondieron de manera positiva y dijeron, bueno, pues sí, esa otra habitación está disponible, entonces acomodémosla. Aunque tú sabes bien que esa otra habitación es un poco más fría, esa habitación pues es de la parte antigua de la casa, entonces es una zona cómoda, pero eso me llevó también a poder diseñar mi espacio, porque yo quería poner cosas que contigo era más complejo llegar a ese acuerdo, ¿no? Es como poner un límite y decir, bueno, hemos estado juntas en todo esto, pero como las dos somos tan distintas, incluso físicamente, ¿no? Entonces también siento que tú lo recibiste de manera oportuna, de manera, también de manera tranquila, porque no fue algo como que, yo no quiero que te vayas, hermana, no, como que mi hermana se está cambiando y punto, y pues mira cómo es la vida, ¿no? Van pasando los años y algunos de esos amigos que yo tenía en esa época, pues hoy en día son amigos tuyos. Entonces, al final no eran amigos para mí. La vida tenía destinado que yo te los iba a presentar y que ellos iban a quedar contigo para el resto del camino. Ay, gracias por eso, tan bonita. Bueno, yo siempre la acompañé en el jardín, en el colegio, en todo lado, así que no diga nada más. Eso estaba por decir, que compartimos el mismo jardín, el mismo colegio, incluso la misma universidad. Ujú. Estuvimos un tiempo compartiendo ese espacio y yo sentía que yo podía ir a buscarte si me pasaba algo, ¿no? Ya luego tú saliste de la universidad y yo ya no No, tenía a quién buscar, a irle a tocar la puerta de mentiras. Ni siquiera era que hubieras terminado la universidad, sino que tú empezaste a estudiar de noche es cierto. Ujú. y yo ya no tenía a quién ir a golpearle la ventana, la puerta en el día y decir, no Ujú. tengo amigos, estoy aquí, por favor, ayuda, ¿no? Pero, pero bueno, ahí era también parte de mi proceso personal, valga la redundancia, de mi proceso personal, pues del camino, ¿no? Tocaba desarrollar ciertas habilidades que eran necesarias para continuar andando. Y recorriendo la vida, ¿cierto? De la infancia, el colegio, la universidad. Si bien yo sé algunos momentos que han sido representativos para ti en las alegrías y también movilizadores, ¿cierto? Que nos han bajado un poco de, de esa alegría, nos han llevado al paisaje de la tristeza, ¿cierto? ¿Recuerdas algún momento que te haya sido confrontador,
que te haya desinflado y que eso te haya permitido también ver como esas, no me estoy buscando el nombre, em, como esos tesoros, ¿sí? Como esas cartas que tengo ahí bajo la manga para poder atravesar ese momento por el que tú estuvieras pasando y que no necesariamente pues era ir a donde la hermana menor. Bueno, pues yo tengo dos que se me vienen a la mente. Y uno, pues, la primera tusa, el primer rompimiento, así cuando el novio lo echa a uno, o ni siquiera lo echa y uno se da cuenta que tiene a otra persona y uno tiene que sacar fuerzas para decir, yo necesito terminar con esto antes que continuar con esta relación que no va para ningún Pereira, como dirían por ahí. Pero obviamente no iba a ir a buscar a mi hermana. em, era un, era un espacio, pues siempre me he dado cuenta que alrededor de uno hay personas que lo ayudan. Y también he tenido la empatía o la fortuna de contar con amistades que ya son un poco más de edad comparada a la mía. Entonces en esa época yo tendría que por ahí unos 19 años, pero tenía amigos de 35. Entonces ellos eran como mi soporte en ese punto, el que mire, me está pasando esto y ellos como que no, para adelante, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces de ahí fui tomando como las herramientas para seguir adelante, porque sí, yo creo que si yo me hubiera podido ir del país en ese momento, les lo hubiera hecho. Sin embargo, pues miro hacia atrás y digo, era lo que tenía que suceder y, y pues ya no lo veo tan grave. Y el otro recuerdo que tengo es el recuerdo de la primera muerte que hay dentro de la familia. Cuando la tita fallece, es un momento duro, pues porque yo no había experimentado nunca lo que era una pérdida, lo que era sentir efectivamente que la persona cambia, trasciende y que ya no va a estar más. Y al punto que había momentos en los que yo decía, ay, voy a llamar a mi tita, ay, y me acordaba de verdad que ella ya no está. En ese momento yo decía, ella ya se murió. Entonces como que era, porque no logro integrar que la tita ya no está. Entonces fue un momento en el que yo decía, mi mami va a estar muy mal. Pero también recuerdo una señora que llegó el día del velorio y me decía, no se preocupe porque Dios le da a uno fuerzas. Yo no sé de dónde, porque cuando mi mamá se murió, me decía ella, a mí me dio muy duro, pero Dios le da a uno fuerzas y uno sigue adelante. Entonces yo me quedé grabado con eso y decía, no, pues mi mami también va a estar bien. Y bueno, es tiempo, esa situación pues la vive uno por primera vez y nosotros no habíamos tenido ni mascota ni nada que se muriera, entonces nadie que nos enseñara eso de otra forma. Y pues yo lo viví de manera dolorosa, radical y creo que un poquito a la antigüita, pero bueno, ya hoy en día también lo veo diferente, aunque no voy a decir que ya estoy preparada para el próximo duelo que se presente cercano, pero ya lo veo de una manera diferente. Sí, eso de la muerte es un tema que pareciera que fuera tabú y no se conversa nunca, ¿no? A mí me da la sensación que si se cumple el orden de la vida, pues los abuelos nos enseñan sobre la muerte, luego nuestros padres y así sucesivamente, solo que a veces no pasa de esa manera, ¿no? A veces ella se adelanta y llega a nuestros seres, a nuestros espacios y llega sin avisar, ¿no? Es un, es un tema del que esperamos que en esta sala también se pueda abordar desde diferentes miradas y desde diferentes lugares también, como, como recursos que podamos obtener para, así como no la gozamos en la existencia, pues también comprender, ¿cierto? Comprender y entrar en un proceso de aceptación de que ella está ahí y que, como decía un profesor en la universidad, que es lo único seguro y un compañero contestaba.
la muerte. Y él, bueno, además de eso, Ok, el sí, otro seguro. sí, sí, sí. Entonces, bueno. Y hablando de recursos, porque ya encontré la palabra con la que quería englobar todos estos elementos que nos ayudan a... Yo he visto en ti que el tejido ha sido una parte fundamental para que tú te puedas gestionar de cierta manera, ¿sí? No necesariamente como con estos momentos confrontadores de la vida, sino por el gusto y el disfrute, ¿no? Uno cree que uno se debe gestionar emocionalmente cuando pasan los sucesos, pero también es importante ir a ese gimnasio emocional y entrenarse para poder tener la capacidad de respuestas, no de reaccionar, sino de accionar frente a lo que, a las circunstancias que nos pueden llegar a rodear. Y yo he visto que el tejido en ti ha sido un, un quehacer valiosísimo desde diferentes miradas. ¿Tú cómo lo has podido integrar en tu vida? Sí, hermana, el tejido ha estado presente en mi vida desde que yo era muy pequeña. Yo vi algún día a la señora que le ayudaba a mi mamá con los quehaceres de la casa y le pregunté cómo tejía y ella me fue enseñando con las agujas. Y luego tuve la bendición de darme cuenta y de tener a las maestras más grandes de mi vida de eso, que fue a la abuelita Emma, la mamá de mi papá, y a la tita, la mamá de mi mamá. Una tejía en dos agujas y la otra tejía en crochet. En Semana Santa yo me acuerdo que cuando iba a quedarme allá en alguna de las casas, yo aprendí a tejer con ellas y compraba lanas y me ponía a tejer. Entonces yo lo veía como una diversión para mí, era tener la oportunidad de compartir con mis abuelas y ellas hacían eso cuando ya habían terminado de hacer el oficio, estaban tranquilas, no había nada que hacer, era su tiempo de conexión, de relajación, era el tiempo para ellas mismas. Y a medida que fui, pues ya llegué al colegio, entonces ya me metía yo en la parte manual y no me había conectado yo mucho con el tejido hasta cuando empecé a tener novios, si le soy sincera, porque cuando empecé a tener a alguien cercano que yo quería, a mí se me daba por tejer bolsitas en la lana y meterles ahí los dulcecitos o las galletas o lo que les fuera a regalar. Entonces, para mí tenía un significado especial. O sea, yo podía haber estado trabajando o estudiando el día y yo en la noche llegaba y sabía que en la noche me podía hacer una bolsita chiquita, una bolsita del tamaño de la mano. Y era la manera en la que yo tenía para expresar, porque es mi manera de envolver un detalle para ti. Entonces fui entendiendo que eso me desconectaba de lo pesado que había podido hacer el día y empecé a tenerlo más como un hábito. Hoy en día pues ya no tejo tanto como quisiera. Lo he intentado de varias maneras. He utilizado el tejido como conexión con amigos. He utilizado el tejido para mm, sanar muchas cosas. He entendido que el tejido te une, el tejido te permite estar en contacto con otras personas y en la medida en la que tú tejas también de manera simbólica en tu vida, esas relaciones pues van a ser sólidas y vas a estar sobre algo más fuerte. Pero también he tenido la ventaja y la bendición de encontrarme con personas que dicen, ayúdame y enséñame a tejer. Y me he dado cuenta que a medida que tú tejes, pues, aparte que creas cosas muy lindas, hay momentos en los que también tienes que desbaratar. Entonces, así te muestra que a veces crees que hiciste bien las cosas y te has tejido un montón y dices, "Ah, aquí me equivoqué y me toca volverme". Pero también tomarlo con una conciencia diferente ha sido muy sanador, muy fortificante y ha sido una plataforma para que la Diana del Pi que estuvo de niña disfrutándose de esas cosas, hoy lo haga. También tengo que admitir que yo me juzgo mucho, ¿no? Entonces, esto no me queda igual que la que tejí aquí. Yo miro el patrón y no me quedó bonito, no lo hice igual y me ha enseñado a ser flexible y tolerante y a ser compasiva conmigo misma y aceptar que lo que yo hago también tiene valor, es bonito y no tiene por qué ser igual a todo lo que tejen los demás. Esa manera de expresarte hacia el tejido es muy amorosa,
porque me lleva a pensar de que uno también teje hilos cuando hace vínculos y que el tejido de una u otra manera te muestra lo que puede pasar en un vínculo con una persona, ¿no? Te- eh, Se desbarató esto, hay que volver a tejer esta parte, sucedió esto, se me enredó esto, ciertas situaciones que también pasan con los vínculos y, y me gustaría llevar esta parte del tejido al vínculo y que tienes con tu hija como rol de mamá. ¿Cierto? Yo admiro a los papás y a las mamás porque como dice la mayoría de la gente, pienso yo, para eso no hay manual, no hay universidad que le enseñe a uno cómo ser, ni siquiera tía, no lo hay, ¿cierto? Es algo que se da por lo que uno es como persona, percibo yo, tú nos dirás si desde tu lugar lo ves así, que es por lo que uno trae en su equipaje de lo bonito y de lo que cree uno que es correcto que una personita que uno decide traer al mundo pues, sea para el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha ido en ese rol de mamá? Bueno, pues aquí voy en el proceso de aprendizaje constante. Mi hija ha sido su querida sobrina, es toda una maestra desde el momento en el que ella empezó a recordar, oigan, no se les olvide que yo tengo un acuerdo con ustedes, yo tengo que llegar al plano de la tierra, ayúdenme a volver, necesito regresar allí. Y esa alma empezó a movilizar muchas cosas en mi corazón y en la relación de pareja. Bueno, físicamente mi cuerpo se alteró mucho durante el embarazo y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que tenía que cuidarme porque iba a tener una hija y yo quería que ella estuviera acá. Tuve mucho miedo al principio de pensar que ella no fuera a tener un desenlace satisfactorio en el embarazo, pero ya cuando empieza a estar presente en nuestra casa con con sus temas del sueño, empieza uno a aprender un montón de cosas más, se le activan unos sensores de amor, de cuidado, de ultraprotección, que también hay que poner un límite y saber hasta dónde debe uno llegar. Tú has sido una de las personas que me ha llevado a poner, como a bajar esas expectativas y a mirarlas desde una manera neutral, sin la necesidad de idolatrarlas, pero tampoco sin decir, no, tiene que ser también de carácter y tener claro hacia dónde va. Lo mejor que me ha podido suceder es que al lado de ella he podido conocer e interactuar con muchas personas que no me imaginaba que pudiera encontrarme. Cuando uno es mamá, uno tiene un círculo diferente, se rodea de personas con las que puede compartir las mismas anécdotas, pero las vemos diferentes. Y se genera, ahí sí es cierto, también otro tejido y otro soporte. Puede que los hijos de uno estuvieran en el mismo colegio y que ellos no sean amigos, pero existe esta relación en la que, mira, a mí como mamá me está pasando esto y no sé cómo afrontarlo. O si tú de pronto llegas a ver que mi hija está haciendo algo como esto, te agradezco, me lo recuerdes o me lo digas para yo también tener estrategias para actuar. He aprendido mucho, siento que voy por buen camino. No he llegado a la adolescencia, entonces pues ya después dirán, la vida nos mostrará con hechos cómo van las cosas, pero también siento que en la medida en la que ella vaya generando esa confianza y esa autoestima, pues yo estaré dándome por bien servida de que le he dado al mundo un ser humano que puede estar gestionando sus emociones, que puede apoyar a los demás, que puede sobre todo estar en paz consigo misma. Y, y bueno, pues ahí sí como diré, papá, que Dios nos ayude, pero yo confío mucho en que a ella el destino la va a tratar muy bien y puede que lo haga de manera muy ilusionaria, ¿no? Como el estilo Disneyland, pero yo creo que a ella le va a ir muy bien en la vida. Y de mi lado he tratado de darle las herramientas hasta el momento para que pueda hacerlo de manera satisfactoria, como diría su papá. Como diría su papá, que es el mismo suyo. El mismito. Te noto muy orgullosa de tu rol de mamá.
Ay, gracias. Y, y qué grato que tú misma seas quien se dé ese reconocimiento y esos aplausos y esa mención de honor, ¿cierto? Porque nos cuesta mucho el reconocimiento propio, ¿cierto? Estamos afuera buscando el reconocimiento y cuando no lo tenemos sentimos que nuestro valor se pierde. ¿De qué más te reconoces? Bueno, me reconozco que he intentado muchas cosas en la vida. Me reconozco que a pesar de haber tenido fracasos económicos o fracasos en mis emprendimientos, sigo creyendo en que puedo. Y hoy en día valoro que a raíz de ellos he aprendido muchas cosas. O sea, no solamente yo tengo un título profesional, sino que manualmente puedo hacer muchas cosas y he desarrollado otras habilidades al lado de eso. Entonces me reconozco que puedo hacer unos estados financieros, pero me reconozco también que si hay que cocinar el almuerzo, pues lo puedo hacer, pero si hay que inventarnos una nueva opción para hacer un video en Instagram, pues también lo intento. Y, y yo soy una persona que se preocupa por los demás de manera sincera, de manera natural. Entonces me gusta colaborar y escuchar a las personas. Y últimamente me he dado cuenta que hay relaciones que vale la pena que uno sostenga y otras que se caen solitas. He decidido invertirle a estas relaciones en las que también siento de manera recíproca ese cariño y esa preocupación genuina por tu bienestar. O sea, es como esa bendición que está también en las personas que a veces te confrontan, pero que en realidad te hacen crecer más y pues están ahí contigo. Hermana, pues yo quiero reconocerte el valor que tienes de hacerte cargo de tus propios procesos, Ay, gracias, hermana. de darte cuenta de que es necesario hacerlo y que eso te puede llevar a otros estados, a conocer a otras personas y a explorarte a ti misma y salir a vivir, a tener esas ganas de vivir y a seguir creyendo. Así es, hay que seguir creyendo y creer pues en uno mismo, ¿no? Hay momentos en los que yo me siento desmotivada a hacer algo, pero recuerdo que, como dicen, la demora es empezar. Usted está amanecido deprimido, pues levante, báñese, que la demora es empezar. Como cuando tengo que ir al gimnasio, sí, a mí me da pereza, pero pues ya, yo ya me levanto, me puse la ropa al gimnasio, pues ya llevo a mi hija a la ruta, pues ya toca salir. Ya mi esposo está en el gimnasio, pues ya yo tengo que seguir. Entonces, ahí empieza a construirse eso de ir creyendo en lo que uno realmente puede y en demostrarse a uno mismo a dónde puedo llegar, si traspaso esa barrera del miedo, si cambio esa creencia, si valoro lo que hago, así parezca mínimo, pero sobre todo para mí y por mí. A mí eso me ha tomado un buen tiempo de trabajo porque, claro, yo siempre ahí pendiente de los demás y de encajar. Entonces, bueno, creo que mi esposo ha sido también un maestro en eso, porque él simplemente hace y no le importa a los demás. Y me lo ha dicho muchas veces cuando hemos hablado, es que tú no crees en ti. Pero bueno, yo este año siento que ya estoy empezando a creer más en mí y ya si su merced me lo está diciendo, bueno, entonces ya ahí van los mensajes de corroboración de que así va siendo. Muchas gracias. Hablando de creer en nosotras mismas y en nosotros mismos, para quienes nos conoces, pues saben que físicamente somos muy distintas. Mi hermana, por supuesto, cree en sus hermosos crespos, que tiene unos crespos divinos, y yo creo en mi cabello ondulado hoy en día. No es crespo, es ondulado, pero cuando yo era niña, hoy que pasaba por las escaleras de la casa de mis papás, veía una foto que tienen y estamos nosotras dos y yo tengo el cabello liso, soy gordita, hoy día soy delgada. Ujú. Somos físicamente somos muy distintas, pero no sé si tú percibas algo en lo que nos parecemos. Esa hermana nos parecemos en que las dos somos demasiado creativas. Tenemos mucha habilidad para concretar ideas y para materializar. Nos encantan las manualidades.
Esa es otra cosa que tenemos en común. Y, estamos dispuestas siempre a ayudar mucho a nuestra mamá y a nuestro papi. Y estamos siempre abiertas a, a colaborar a las personas con las que contamos a nuestro alrededor, a aquellas personas que nos acompañan y que nos brindan su amistad. Sí, es muy cierto lo que dices, ¿no? Estamos dispuestas para el otro, por supuesto, no desbordándonos, pero sí en esta condición de estar, ¿no? De la presencia. Puede que con los que nos relacionamos no estemos 24/7 horas hablándonos, pero con seguridad saben que estamos ahí. Y esa presencia también es una manifestación de estar con el otro, ¿no? De inspirar al otro, de tener una puertica donde ir y decir, venga, necesito ayuda porque efectivamente, pues no estamos solos como tú lo decías, ¿no? Llegan personas, en nuestro caso también a las que hemos tenido que acudir y que sabemos que también están ahí. Entonces, sí, en eso estamos ahí muy, muy para el otro, hace como parte, no, es un elemento de nuestra esencia, aun cuando desde nuestras personalidades, pues también somos distintas y ejercemos roles distintos y gustos distintos, pero aquí estamos en sincronía hablando en esta sala. Y hablando de que nos parecemos y que somos como el agua y el aceite, yo sé que a ti te encanta The Doors, Ay, ¿cierto? sí. Yo solo me sé una porque pues aunque no nos llevamos mucha diferencia de tiempo, como que las condiciones en las que crecimos en temas musicales pues fueron distintas, muy Ujú. posiblemente, ¿no? Entonces mi hermana era la rockera y yo no me acuerdo, yo creo que de pronto era la salsera y eso, ¿no? Pero tengo muy claro que mi hermana era las fiestas. A mi hermana le gustaba el pop. Yo Ah, a mí me gusta. conocía que las canciones de Floricienta y esas cositas venían, era por tu lado. Sí, pero mi hermana era la rockera, la de la fiesta, la de los Ay, novios. ay, gracias, sí, la de las cervezas, ahí era Diana. Diana era la que llegaba tarde. Yuri, no. Entonces yo te quiero preguntar, aquí sí una pregunta muy puntual, ¿cuál es tu canción favorita de esa banda de rock? Si me corriges, es una banda de rock. The Doors, sí, señora. Pues la canción favorita mía de The Doors es People Are Strange. ¿Por qué? Pues es que The Doors para mí fue un momento en la vida en el que yo empecé a tener mucha más libertad. Entonces, yo ya tomaba bus sola. Yo estaba todavía en el colegio, pero tenía la posibilidad de estudiar inglés en las tardes y yo tenía que llegar del colegio, cambiarme. Yo iba al paradero, que mi papá siempre nos tenía en ruta del colegio, pero cuando ya en la tarde me tenía que movilizar, pues eso para mí era un camino diferente y andar por el centro y por la 19 para mí era lo máximo. Y conocí en la vida a un amigo del cual hoy en día no sé mucho, pero yo tenía me encantaba escribirle cartas a mis amigos, incluso a mis amigas. Pero yo tuve un inconveniente en la vida que me enseñó que no a todas las mujeres se les puede escribir. Conozco yo a este personaje y Oscarito a los 20 años firmaba él las cartas y yo me podía escribir con él y yo me sentía segura con él. Entonces él me presenta a The Doors y era maravilloso porque luego, pues muchos años después, yo todavía lo escucho y recuerdo ir con él, tomar el transporte, ir por esa avenida Esperanza, llegar a la casa de él y él sacaba un par de cervezas en la casa donde él vivía y poníamos esos CDs en esa época a escucharlos. Y se me quedó grabado, ¿no? Y él me decía, mire, Jim Morrison, y entonces este toca, y la película y todo, y me fue llevando y me fue llevando, y yo los escuchaba, y yo decía, ay, no. Y con él era así como hay cineforos, con él era el análisis del disco. Entonces él ponía, y luego ponía Led Zeppelin. Entonces empezaba a poner mucho, y por Oscar es que yo soy tan rockera. Oscarito, espero que estés bien. No sé dónde estás, pero estás grabado en mi corazón. Y me marcó muchísimo. Entonces a mí, esa canción yo la escuchaba y él me enseñaba y me decía, es que la gente
se cuenta cómo es la gente. Y esa canción menciona eso. Entonces, claro, cuando la gente pasa y te ve como un extraño, pues la gente no está cercana a ti, ni se preocupa por ti, ni lo que pasa. Entonces, y él es, cuando yo la veo a usted por la calle, piensa en mí en esa canción. Y tanto que cuando yo ya entré a la universidad, nosotros nos seguíamos hablando y Theodore estaba presente siempre. Había barcitos a donde ir y, oiga, fui allá al dicho que decirle, póngame por favor esta canción, póngame este otro, prográmeme. Pero sí, hermana, el rock ha sido y es importante en mi vida. En los momentos en los que me siento triste o en los que se me baja la moral, yo tengo mi playlist y ahí empiezo una cancioncita y se me sube, se me sube el ánimo, ¿no? Bueno, ya saben, para los que nos están escuchando, que The Doors puede ser musicoterapia, una medicina para momentos en que necesitamos escuchar a veces lo que no nos dicen los cercanos, pero sí lo dice una canción. Diana del Pi, como te decía el Tito, Diana del Sí. Pi, ¿qué quisieras que alguien recuerde después de escucharte hoy? Me gustaría que recuerden que a pesar de que uno cambie de rol o cambie de profesión, cambie de empleo, uno sigue siendo, su esencia sigue estando presente, uno sigue estando en los corazones de los demás, de quienes realmente valoran todo lo que tú haces, si tú misma o tú mismo te das el lugar y te crees que todo lo que tú haces está conectado con tu esencia. No tienes por qué estarle preguntando a alguien si está bien, si yo me cambio, puedes pedir una opinión, pero siempre confiar en que hagas lo que hagas, estés en el rol en el que estés, estás dando lo mejor que tienes en este momento con las herramientas que posees y por ende va a salir bien porque está saliendo bien. ¿Y qué hace que todavía valga la pena creer en la vida o en las personas? Pues que los buenos somos más y que hay muchas cosas por disfrutar cada día en este plano. Hay momentos en los que a uno le suceden cosas que le mueven el piso y valora uno el simple hecho de estar vivo, de poder estar disfrutando la vista, de poder olfatear algo que llega a ti, de poder sentir, um, de poder disfrutar de la compañía de los demás. Entonces los buenos somos más porque me voy a perder de todo esto que puedo disfrutar, porque ya la vida me mostró algo triste en su momento o me dio una patadita por donde no quería. Bueno, hermana, yo te quiero agradecer infinitamente por haber estado en la sala el día de hoy conmigo, porque creerán que hablamos de esto todos los días, pero no, eso no sucede. Esto ha sido una conversación muy íntima de la hermana menor que empieza a hacer, eh, a plantearse inquietudes sobre lo que ha sido esta relación y pues qué bonito compartirla contigo. Quiero que sepas que te amo mucho, 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 mucho. Gracias por todo lo que has traído a mi camino. Recuerda que siempre está esa hermana menor aquí para ti cuando lo necesites. Entonces, bueno, nos vemos en Hermano, la próxima sentadita. muchas, muchas gracias. Yo también valoro, aprecio y amo el que estés en mi camino, el que estés en mi vida, el que me sigas la cuerda en tantas ideas. Y no crean, nosotras también peleamos. Otro día podemos hablar de cómo eran las peleas y cómo es que nos peleamos hoy en día, pero creo que eso también nos ayuda a tener una relación y un tejido entre las dos muy fuerte. Doy gracias a la vida, a Dios y al universo por contar con tu compañía en, en mi corta vida en este momento. Y también te doy las gracias por tomar la batuta en esta oportunidad y hacerme este tipo de preguntas. Y por supuesto que seguiremos viéndonos aquí en nuestra sala, porque la idea es generar esta cercanía con las demás personas para que ellos también se sientan acompañados. Y por ende, nosotras juntas seguimos creciendo al lado que crecen las personas que nos escuchan. Gracias por compartirte y gracias por escucharnos a todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Historias reales
para volver a creer en la gente. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Si este episodio te abrazó de alguna manera, compártelo con alguien que necesite volver a creer en la gente. Nos escuchamos en la próxima conversación en la sala.